Atentos y cordiales saludos, audiencia de Voz Andina Internacional. El siguiente va a ser un programa de especiales Voz Andina para referirnos a un tema también muy especial, aniversario y con un contenido riquísimo en cuanto a la trascendencia histórica. Para ello contamos en nuestra cabina con la presencia de nuestro invitado especial, el sacerdote jesuita Iván Lucero, formado en Teología e Historia en el Boston College. Fue director del Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Poli, de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica y coordinó el sector cultural de la Compañía de Jesús. Hoy dirige la Comisión de Historia de la Compañía de Jesús. Bienvenido, junto a él está Leonardo Valencia, distinguido escritor, profesor, investigador del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos y pues vamos a recordar, conocer algunos detalles de alguien que no es tan conocido o divulgado en nuestra historia intelectual del país. Se trata de Juan Bautista Aguirre. De él estamos celebrando su fallecimiento y por eso es este programa que se difunde aquí en Radio Voz Andina Internacional. Bienvenidos, Leonardo, a ti. Danos un antecedente de por qué vamos a conversar con Iván Lucero. Sí. Gracias, Ramiro. Sí, bueno, yo creo que es una oportunidad maravillosa contar aquí con la presencia de Iván para poder hablar de esta figura emblemática de la cultura ecuatoriana de la época colonial. El motivo que nos reúne ahora es el aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Aguirre el 15 de junio de 1786, o sea, se cumplen exactamente 240 años. Y yo creo que es interesante para poder acercarnos a él, y no solamente a él, sino a un entorno de figuras muy importantes sobre las cuales está trabajando Iván Lucero, que es todo este grupo de brillantes jesuitas que estuvieron en el Ecuador hasta la fecha de la expulsión, en 1767, cuando el Imperio Español decide expulsarlos de sus colonias. Y claro, un grupo de figuras muy notables de la cultura, del pensamiento, el peso que tenía la universidad que llevaban los jesuitas era relevante, y figuras que fueron desterradas y en las cuales se encontraban otros nombres emblemáticos, como el caso de Juan de Velasco, por ejemplo, nuestro primer historiador, el autor de la historia del Reino de Quito, de la cual nos va a contar alguna novedad Iván también. Y yo creo que ese es el gran motivo de esta conversación, para acercarnos a la figura, ¿no? Es decir, Juan Bautista Aguirre es una figura conocida, obviamente dentro de los círculos, quizás más conocida entre los círculos literarios, por su obra poética. Por la poesía. Pero hay una dimensión de su obra de pensamiento que valdría la pena acercarnos a ella, ¿no? ¿Cómo no? Gracias por este contexto, estimado Leonardo. Ahora pasemos con el sacerdote jesuita. Bienvenido, gracias por estar aquí en nuestra cabina. Y bueno, ¿cuánto se ha avanzado en conocer a Juan Bautista Aguirre? ¿Qué es lo que se está haciendo en la actualidad, además? Muchísimas gracias, Ramiro, y gracias también de corazón a Voz Andina Internacional. También muchas gracias a Leonardo, un gran amigo con quien estoy gratamente, diríamos, entusiasmado. Estamos a veces incluso bromeamos que estamos muy conectados con este tema de los jesuitas del siglo XVII y siglo XVIII de manera particular, ¿no? Porque hay que reconocer que la memoria nuestra, la memoria personal y colectiva de nuestra sociedad en los tiempos actuales es bastante frágil, ¿no? Es bastante, diríamos, a un plazo demasiado corto, demasiado breve, y eso hay que analizarlo, y eso hay que intentar, diríamos, ver cómo lograr desde hoy día, de estos tiempos, recuperar la memoria de tantas personas, ¿no? Que hace 200, 300 años lucharon, trabajaron, bregaron, se entregaron en cuerpo y alma para que la ciudad de Quito y la audiencia de Quito tenga un nivel cultural bastante, diríamos, bastante respetable, ¿no?
Entre ellos están los jesuitas de la antigua o de la provincia de Quito, ¿no? La provincia de Quito era el órgano jurídico que recogía o que diríamos que aglutinaba a los jesuitas que estaban en la audiencia de Quito y mucho más allá de esas fronteras. Un personaje principal de ese grupo era Juan Bautista Aguirre, ya en el siglo XVIII, ¿no? Él nació el 11 de abril de 1725 en Daule. Pero hasta ahí un poco se conocen esbozos, algo de su poesía, algo de su vida, pero no hay una visión global, digamos, compendiada de su obra y trabajos. ¿Es así? Es así, Ramiro. Creo que hay temas pendientes, ¿no? Leonardo está trabajando mucho la figura de Aguirre, y he de reconocerlo que gracias a Leonardo Valencia, yo realmente también he conocido mucho más la persona de Aguirre, porque son varios jesuitas de aquellos días, ¿no? Aguirre es uno de ellos. Ya comentó hace un momento Leonardo, está Juan de Velasco, hay otro jesuita, por ejemplo, como el padre Pedro José Milanesio y otros tantos más, ¿no? Porque en esos días, en la audiencia de Quito, la Compañía de Jesús tenía el Gran Colegio Máximo, donde ahora funciona o está el Centro Cultural Metropolitano, toda la gran manzana jesuítica en el centro histórico. Dentro de ese gran edificio funcionaba la Universidad San Gregorio Magno. Enfrente estaba el Seminario Real de San Luis. Dentro del Colegio Máximo estaba la gran biblioteca. En el Seminario San Luis estaba la imprenta. En el Colegio Máximo estaba la botica. Y luego había 11 colegios, desde Panamá hasta Loja. Y luego las grandes misiones de Maynas, que iban hasta más o menos, en esos días, 1767, hasta el río Yaraví. Entonces era un espacio geográfico muy amplio, en donde había un gran grupo de jesuitas trabajando en diferentes campos, en diferentes saberes, ¿no? Y ahí se encontraba entre ellos la persona de Juan Bautista Aguirre. Era un gran centro regional del pensamiento, ¿no? Creo que Leonardo también lo puede compendiar, sí. Lo puede, diríamos, nos puede añadir más sobre este punto. Pero era así, era realmente un centro de radiación espiritual, con el templo de la Compañía, que no debemos olvidar, la iglesia de la Compañía, el Colegio Máximo, que era una casa de formación interna a los jesuitas, la Universidad San Gregorio, y lo que ya he comentado, ¿no? Botica, imprenta, librerías, llamaban librerías en aquellos días a las bibliotecas, ¿no? Etcétera, ¿no? Era posiblemente también en Quito la más grande biblioteca que existía, ¿no? Yo calculo que en Quito solamente en el Colegio Máximo y la Universidad San Gregorio pasaba de 20.000 volúmenes, lo cual constituía aquel centro, digamos, del conocimiento como el mayor de la ciudad de Quito, ¿no? Pasemos en esta conversación con Leonardo. Leonardo, enviaste previamente a este espacio radial un artículo que lo titulas en el diario El Universo, El silencio de Juan Bautista Aguirre. ¿Por qué hay ese silencio? Además, es toda una investigación tu artículo, Leonardo. Pero ¿por qué el silencio que lo titulas? Sí, tú preguntabas por la figura de Aguirre. O sea, esto es algo bien curioso. Creo que Iván ha dado un contexto cultural del peso que tuvo en ese momento la Compañía de Jesús intelectualmente en Quito, ¿no? y en toda el área andina, ¿no? La figura de Juan Bautista Aguirre es muy peculiar porque es una figura que se ha ido recuperando con el tiempo. Es decir, yo cuando yo hablo del silencio de Juan Bautista Aguirre me refiero a que hay una cosa que a veces uno olvida, ¿no? Uno va a los manuales de literatura y hablan de la poesía colonial de Juan Bautista Aguirre, pero lo cierto es que Juan Bautista Aguirre nunca publicó un poema en vida. O sea, toda su obra poética se empieza a rescatar, era leída en su momento, se comentaba, pero se hablaba de la poesía de él, pero se empieza a rescatar realmente a fines del siglo XIX. Y es en el siglo XX, con los grandes estudios de Aurelio Espinosa Polit, que todo esto vuelve a tener ya un nivel de consagración. Entonces, es muy curioso este tema, ¿no? Es decir, un poeta, es un poco, yo siempre pienso en Emily Dickinson, esta famosa poeta norteamericana que nunca publicó en vida, o sea, todas sus publicaciones fueron póstumas. Y entonces ahí es donde viene lo impresionante, porque han ido apareciendo, hubo 2 grandes apariciones de los poemas de él.
pero nunca publicó en vida. Pero además de eso, existen una serie de tratados. Iván ha traído alguno, me parece. No está por acá, ¿no? Hay una serie de tratados de las clases que él daba, de filosofía, de lógica, de física, de metafísica. No, si trajiste el de la física, por ejemplo. Este es el único libro de él, de sus lecciones, que ha sido traducido. Porque escribían obviamente en latín, ¿no? Entonces, y se ha ido rescatando los últimos años el pensamiento de Aguirre. Ya no es solamente el tema de la poesía, sino todo un trabajo intelectual realizado por Aguirre, de los cuales hay un gran investigador, ¿no? Recuérdame, Ambrosi. Marco Ambrosi, de la cadena. Exacto, que él ha estado investigando sobre el pensamiento y específico de Aguirre. A mí me intriga la figura porque es un caso complejo de recepción. Es decir, porque es una novela prácticamente, o sea, porque en realidad descubren, el hecho concreto del descubrimiento de los poemas de él ocurre por un argentino, un investigador argentino que estaba de paso por Guayaquil. Y en Guayaquil lee un manuscrito, una selección de poesías, encuentra las de Aguirre, le entusiasman tanto que las transcribe. Y en una antología que él publica en Chile, de poetas latinoamericanos poco conocidos, se da a conocer a Aguirre. Y desde ahí empieza una recuperación gradual, como digo, muy compleja, de un poeta muy complejo a su vez, porque es un gran poeta, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos ahí que la investigación literaria se ha detenido en las últimas décadas, pero yo creo que se va a reactivar, y uno de los propósitos del área de letras de la Universidad Andina es justamente despertar nuevamente este interés por estos archivos literarios nuestros de la época colonial y republicana. Justamente por eso en el área hemos creado un diplomado en archivos literarios, para nuevamente despertar este interés en un medio como nuestro. Como bien decía Iván, tenemos un problema de fragilidad en la memoria, y la mejor manera de reforzar esa memoria es que haya archivos que se puedan manejar, que se puedan investigar, que se puedan poner en diálogo. Y eso es un poco la idea con la figura de Aguirre. En la escuela y colegios del Ecuador un poco llegamos a conocer del poeta, pero Juan Bautista Aguirre fue mucho más, ¿no es cierto? Efectivamente, Ramiro, esto es lo que soñamos con Leonardo, y de manera particular yo también ahora hago mía quizás ese pensamiento, ¿no? Es recuperar la persona total de Aguirre, ¿no? Íntegra de Aguirre, ¿no? ¿Habrá cómo? Sí, hoy en día creo que sí es posible. Sí es posible hoy en día, obviamente, a ver, tomando conciencia de la distancia cronológica, diríamos, ¿no? Tenemos que caer en cuenta que son 240 años de la muerte de él. Él murió hoy hace 240 en Tívoli, ¿no? Hay lagunas, obviamente, ¿no? Pero se pueden realmente ir más o menos intentando obtener una, diríamos, figura bastante comprensiva de la persona de Aguirre, ¿no? Lo que decía Leonardo es cierto, se lo conoce más como un literato, pero ahora, y también el año 82, yo recuerdo este libro, contaba su momento antes de iniciar este programa, este libro La física de Aguirre del año 82, que fue una obra, un trabajo del padre Terán Dutari, de Federico Yepes, etc. Es un libro que abrió un cierto como camino en recuperar la memoria de estos jesuitas del siglo XVIII. Luego vino, por ejemplo, también el Cartesius reformado del padre Juan Magnán, etcétera, ¿no? Pero no se ha hecho mucho más de lo que se debería hacer. Hoy en día, la semana anterior, ya logramos digitalizar la filosofía de Aguirre, que está en una biblioteca de una orden religiosa acá en la ciudad de Quito, ¿no? El proyecto es, obviamente, ahora estoy en la primera traducción del latín al español, y más adelante seguir con las otras obras, como contaba en su momento Leonardo con toda claridad, esos cursos filosóficos, por ejemplo, lógica y metafísica, ¿no? Para más o menos redondear en lo posible la figura de este gran hombre, de este gran personaje. Leonardo. Yo, aunque trabajamos en esfuerzo conjunto, yo soy un poco escéptico respecto a reconfigurar la figura Aguirre del todo. Yo creo que lo que se va a hacer es lo que dice Iván, la recuperación de sus lecciones, porque hay un problema con Aguirre que es la parte enigmática de él. Por ejemplo, no se conoce una sola carta de Aguirre. Y aquí convergen dos cosas que son muy importantes cuando uno empieza a investigar. Por una parte, la problemática de lo que ocurrió con la expulsión de la compañía es de un alcance tan terrible. Por ejemplo, toda la biblioteca de los jesuitas, que pasó a ser una biblioteca dirigida y gestionada por Eugenio Espejo, es un fondo que está hoy en día disperso.
Por ejemplo, como bien lo ha señalado Iván, hay una parte que está en el Fondo Gijón y Camaño, otra parte que está en la Biblioteca Nacional, otra parte que está en alguna orden religiosa. Entonces hay una dispersión de la obra de él. Por ejemplo, hay dos manuscritos dos de las lecciones que no es que las escribía el mismo Aguirre, sino alumnos suyos que transcribían, que era la modalidad con las lecciones de filosofía. Hay dos manuscritos de él que no los tenemos en Ecuador, están en la Real Academia de Historia en Madrid, que son las lecciones de la lógica y la metafísica. Y de la metafísica. Ahora, en este momento, la Universidad Andina está haciendo una gestión para poder tener, aunque sea un archivo digitalizado, ¿no? Entonces, como digo, pero hay una problemática que es esta de la dispersión de los archivos, y no digamos lo que pasa cuando son expulsados a Italia. Cuando llegan a Italia, la orden se disuelve en 1773 y los papeles se siguen dispersando. Entonces, en los mismos archivos jesuitas están por todas partes, ¿no? Entonces, eso ya hace problemática la figura. Pero además, él era una persona enigmática en el sentido de que no se conocen cartas de él. Era un hombre muy reservado, era un hombre inclusive que dentro de la expulsión de los jesuitas, normalmente los jesuitas expulsados en Italia estaban en pequeñas comunidades de 2 o 3, el gobierno español, el imperio español no les permitía reunirse más con grupos más grandes. Él terminó solo en Tívoli. Entonces, ahí hay un enigma sobre realmente qué pasaba con Aguirre, cuál era su condición vital. Era una persona muy reservada porque estaba en una situación muy problemática. Estaban muy vigilados los jesuitas en Italia. O sea, el gobierno español les mantuvo vigilancia, ellos les daban una pensión. Entonces estaban muy vigilados, publicar era muy complicado, y él particularmente siguió colaborando con la Iglesia Católica, con una entidad que se llama Propaganda Fide, que también estaba bajo vigilancia, porque Propaganda Fide se encargaba de entender cómo era la relación de la Iglesia en el resto del mundo, y obviamente Aguirre podía aportar información sobre el área andina, ¿no? Entonces hay muchos enigmas, Ramiro. Entonces yo creo que es más bien es un desafío de la cual el gran paso va a ser primero tener una claridad sobre su corpus de pensamiento, y después ya veremos si es posible encontrar algo sobre él a nivel personal, ¿no? Bueno, se entiende que es así. Tal vez estos rasgos que tú dices que tienen algunos genios del pensamiento, como el caso que estamos hablando, pueden provocar esta oscuridad en sus propios trabajos, ¿no? Uh-huh. Pero esto de las cartas sí le parece raro, extraño que no haya ningún documento de ese tipo. Yo ayer pensaba sobre algo que para mí también fue una novedad, ayer en la noche, cuando intentaba prepararme para esta reunión, esta conversación. Es un dato histórico, me parece muy, muy relevante. El 20 de agosto de 1767, un día jueves en la madrugada, antes de las 5 de la mañana, cuando el presidente de la Audiencia de Quito, José Diguja, otras personalidades de la ciudad y un grupo de soldados, llegan a la comunidad acá en Quito del Colegio Máximo de la Compañía, que conformaban 96 jesuitas. En ese momento estaban 48, la mitad. ¿Por qué? Porque era agosto y muchos estaban de vacaciones. Uh-huh. Y aquí viene un dato interesante. Aguirre estaba de vacaciones. Aguirre estaba en Ambato. Ese dato es bien interesante. Y es curioso el segundo dato que anoche caí en cuenta, muy relevante. Aguirre ya no regresó más a Quito. ¿Por qué? Porque al estar en Ambato era la comunidad 7 jesuitas más Aguirre, en total eran 8, uno estaba fuera viendo las haciendas, etcétera, quedaban 7. Ese grupo los dividieron en 2, 4 y 3, y dijeron, los 4 primeros se van para Guayaquil, al destierro, directamente a Guayaquil. Y en Guayaquil se van a encontrar con los que vienen de Quito, camino por Riobamba hacia Guayaquil. Ese grupo de 4 va a Aguirre, el primer grupo. Luego va un grupo de 3 y finalmente llega el 8º. Total, al final son 8, 7 más 1, 8. Entonces, aquí viene un dato muy curioso, lo repito. Aguirre no volvió a Quito a ordenar sus papeles. Las cosas de Aguirre quedaron en su cuarto. Y esa misma madrugada, el 20 de agosto, cuando entra Diguja lo primero que hace son 2 o 3 cosas. En primer lugar, pide las llaves de todos los aposentos. En segundo lugar, pide especialmente la llave de los archivos. Porque lo que más les interesaba a ellos eran los títulos de propiedad.
de las haciendas, de los colegios, de las casas, de las residencias y de los templos. Lo primero que hacen ellos, todo lo capturan. Y en tercer lugar, las procuras, porque ahí se encuentran, por ejemplo, bienes muy valiosos, hay escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que con las llaves de los aposentos, Diguja inmediatamente secuestra todo lo que hay en el Colegio Máximo. Y a los jesuitas los ubica en un salón muy grande que llamaban el Salón de la Quiete, en donde van a estar con el padre provincial, que era Miguel de Manosalvas, y van a estar todos ahí congregados, porque inmediatamente a los pocos días ya son expulsados de la ciudad. ¿Qué pasó con las cosas de cada cual? Fueron incautadas. Porque además, como comentó hace pocos minutos Leonardo, tenían unas limitaciones extremadamente severas en no llevar nada particular, nada personal. Ahora, se discute si algunos jesuitas tuvieron la habilidad en llevar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, documentos, por ejemplo, relaciones, por ejemplo, materiales para ir redactando, escribiendo cuestiones en el camino, etcétera, ¿no? Porque lo que tenían que llevar era solamente la ropa, las prendas personales, un breviario y nada más. Y con eso, algunos a mula, otros a pie. ¿Qué pasó con las cosas de Aguirre? La pregunta que yo me hago. ¿Qué pasó con su cuarto? Hay ocasiones aquí en el secuestro del Colegio Máximo, y permíteme, Ramiro, unos segunditos. Los españoles o la audiencia de Quito, bajo la dirección de la corona española, hizo algo realmente meritorio, a pesar de la gran injusticia que se cometió contra los jesuitas. Hicieron un severo, diríamos, registro, un severo, toda una redacción muy profunda y seria de todo lo que fueron encontrando en la casa de los jesuitas. Lo que llamaron el secuestro de las diferentes casas, residencias, colegios, haciendas, llevadas o administradas por la Junta de Temporalidades. En el caso del Colegio Máximo, sin embargo, al ser 96, muchas viviendas, muchos aposentos, no se hizo ese escrutinio, diríamos, celoso. Lo que sí pasó, por ejemplo, en Popayán con el cuarto de Juan de Velasco. En Popayán tenemos, diríamos, el listado, tenemos toda, diríamos, la narración, la descripción de lo que se encontró en el cuarto de Juan de Velasco, el famoso historiador. En el caso de Aguirre no. Aguirre no volvió más y perdió toda su documentación. Y otros, ¿dónde están esas incautaciones que se hicieron? ¿Se conoce de algunos otros, tal vez? A ver, aquí voy a decir algo que quizás hoy en día no sonará tan claro, o no sonará tan a gusto de la mayoría. En Quito había mucho desorden. Te lo digo, Ramiro, porque los propios españoles o las autoridades españolas o quiteñas españolas lo van diciendo luego de la expulsión de los jesuitas. Es imposible administrar lo que han dejado ellos. No podemos administrarlo. En poco tiempo hay robo, hay pillaje, hay deterioro, hay ruina, hay abandono. El Colegio Máximo, lo dicen claramente, en 1783 está destruido. Han robado, han saqueado. La iglesia de la Compañía en 10, 15, 20 años está destruida, está abandonada, con goteras, está derruida el templo. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasó con las cosas? Y yo a veces quisiera algún día hacer un estudio un poco más económico, socioeconómico, hasta qué punto la audiencia y buena parte de la Real Audiencia de Quito sobrevivió incluso económicamente gracias a los bienes dejados por los jesuitas. Las haciendas pasaban de 80, eran posiblemente las mejores de la Audiencia de Quito, las mejores. Entonces, todo lo que tenían, no, porque no solamente era la tierra, era toda la ganadería, era todo, diríamos, las cosechas, eran también los obrajes, etcétera, ¿no? Era todo un complejo, diríamos, económico también, ¿verdad? Todo eso durante años, mucha gente en Quito se fue realmente, diríamos, en cierta forma beneficiando. Pero claro, en desmedro de una auténtica y diríamos eficiente administración. En poco tiempo las cosas desaparecieron. Y digamos, ese desorden, como usted lo dice, continúa en algunos aspectos en nuestra sociedad actual, ¿no? Pero dejemos la actualidad ahora. Ahora,
eso hay que averiguar, hay que continuar con la investigación y ese es el propósito de ustedes. La Comisión de Historia de los Jesuitas, aliado con la propia Universidad Andina Simón Bolívar, son dos potentes investigaciones que espero que tengan un gran resultado, ¿no? ¿Cómo están trabajando en eso, Leonardo? Bueno, yo creo que aquí hay que meterse con lo contemporáneo. O sea, es decir, yo creo que el tema no es solamente el desorden de esa época, es el desorden de ahora. O sea, no quiero entrar yo en más detalles, pero hay fondos que todavía están en algunos archivos que ni siquiera son los que yo he mencionado, que se están deteriorando en este mismo instante, inclusive, y que tiene que ver con parte de toda esta bibliografía. Entonces es una situación realmente dramática. ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo creo que lo primero es empezar a hacer establecer un panorama y empezar a coger ciertos puntos concretos, y sobre todo el tema es incentivar la formación. O sea, se necesitan jóvenes investigadores que empiecen a rastrear estos documentos. Me explico, que se empiece a hacer una digitalización. Iván no lo ha mencionado, pero él ha hecho un trabajo enorme de digitalización de archivos. Yo creo que sería interesante poder conversar eso ahí. Hay todo un trabajo de digitalización de esos archivos para poder recuperarlos. El desorden está un poco lo que yo comentaba, por ejemplo, o sea, cómo fueron a parar a la Real Academia de Historia en Madrid 2 manuscritos de Aguirre. Es decir, fue parte de la enorme dispersión, pero también el descuido, es decir, ese gran descuido. No hay cartas de Aguirre, por ejemplo, sí hay cartas donde se habla de Aguirre, las famosas cartas de Joaquín Ayllón, unas cartas bellísimas, era un gran escritor Ayllón. Él da testimonio de la figura de Aguirre. Entonces, volviendo a lo que tú preguntabas, yo creo que se necesita empezar a acotar el terreno, empezar a ser conscientes de la urgencia que necesita esto para recuperar esta memoria histórica, porque esto es la punta del iceberg. Por no seguir adelante, yo creo que ha habido cosas que se han saltado. Por ejemplo, el gran heredero de esa biblioteca que llevó la biblioteca, que es Eugenio Espejo, es otra figura que necesita volvérsela a mirar, porque siempre se habló de que, por ejemplo, su gran libro, El Nuevo Luciano de Quito, era un texto contra los jesuitas, y la pregunta ¿es real eso? O sea, si uno empieza a leer los textos, tomando en cuenta que Espejo era una persona que escribía bajo vigilancia, que no podía, obviamente, celebrar a unas figuras que fueron expulsadas por el rey español, obviamente que la manera en la que y él habla de Aguirre, habla de varios jesuitas, entonces parece que su texto, El Nuevo Luciano, fuera un texto un poco como sarcástico sobre los jesuitas, y yo dudo de eso, por ejemplo. Hay que mirarlo, pero hay que mirar también los manuscritos de ese libro de Eugenio Espejo, porque siempre las fechas nos dicen, fue un libro publicado en 1773, curiosamente el año de la extinción de la compañía, pero en realidad el libro fue publicado en 1912. O sea, entonces siempre existió como manuscrito. De hecho, hay varios manuscritos de este libro, ¿no? Entonces, hay tanto por hacer, Ramiro, pero necesitamos empezar poco a poco para establecer el escenario. Es decir, ¿dónde están los textos? ¿Cuál es la manera más rigurosa de tener fuentes confiables? No manejarnos por nuevas ediciones o ediciones que salieron hace 20, 30, 40 años o 80, sino actualizarlas, y eso permita acercarse directamente a los manuscritos. Ese trabajo paleográfico, ese trabajo ecdótico de ver los manuscritos y cotejarlos permite salvar un montón de errores o imprecisiones. Leonardo, hace un momento anunciaste que Iván nos tenía algún anuncio importante respecto a la investigación o los pasos que se van dando. Sí, Ramiro. Te doy la palabra. Sí, muchas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias. Aquí realmente nos podríamos explayar, ¿no? Se ha trabajado ya bastante también. Es verdad, falta mucho todavía por investigar, pero yo también creo que llegará un momento dado que es el instante, el tiempo en el cual tendremos que poner en orden toda la información ya recogida, ya la que tenemos. Desde hace más de 20 años, seguramente Leonardo también, el mismo lapso, con otro jesuita, el padre Francisco Piñas, que está en Cotocollao, todavía se encuentra en la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit, iniciamos una tarea de digitalizar documentos de la Compañía de Jesús, especialmente lo que se llama la provincia de Quito. La provincia de Quito. Y digo esto porque si hay algo que hay que rescatar y recuperar, es que si había un grupo humano en Quito en el siglo XVIII que se preciaba, se gloriaba de ser quiteños, eran los jesuitas. Ellos realmente, el libro
este libro también este año, ya comentaré si hay un poquito de tiempo, La hidra de muchas cabezas del padre Pedro José Milanesio, es un libro en el cual la palabra Quito aparece decenas de ocasiones. Quito de mi alma, mi Quito amado, etcétera. Son quiteños los jesuitas de aquellos días, ¿no? Entonces, la tarea que hicimos con el padre Francisco fue recuperar en primer lugar lo que existía o lo que existe en la ciudad de Quito, que todavía obviamente falta. Y me alegro que falte, Ramiro. Me alegro que falte. ¿Por qué? Porque todavía significa que hay mucho más por encontrar y por enriquecernos. De que no, es como una mina de oro, con todo respeto, ¿verdad? Si te dicen, mira, la mina de oro es mucho más grande de lo que tú creías, tú dices, me alegro mucho, ¿verdad?, que sea más grande. Lo mismo con el tema jesuítico. Yo me alegraría muchísimo si me dicen que en Quito hay un archivo que yo no conozco en este momento que contenga, por ejemplo, información jesuítica. Yo sinceramente me alegraría infinitamente. Ya hemos estado en Roma, en el archivo romano de la Compañía, donde también acaba de estar hace pocas semanas Leonardo, el Arci de Roma. Estuvimos recorriendo toda España, del norte desde el archivo de Loyola hasta el sur, el archivo general de Indias. Hemos recorrido buena parte de América trayendo la información. En este momento ya información digital jesuítica, yo creo, quiteña, ya pasamos de 100.000 páginas en este momento. 100.000 páginas. Todavía falta. Perdón, ¿esas 100.000 páginas están digitalizadas? Sí, totalmente digitalizadas. Eso significa que va a haber acceso a la población. Exactamente, ¿no? exactamente. Más adelante es mi propósito, con un buen amigo que conoce mucho de archivos y también todo el tema de la inteligencia artificial, es el tema de cómo colocar toda esta información hoy en día, diríamos, en la internet, pero con el auxilio justamente de la inteligencia artificial, ¿no? El tema de los metadatos. Lo que pasa que quienes conocen de archivística saben que es un trabajo minucioso, detallado, te toma mucho tiempo, es mucho más exquisito, mucho más complejo, detallado que, por ejemplo, la bibliotecología, la archivística, ¿no? Te demanda mucho más trabajo. Pero volvamos al punto principal, ya tenemos información. Ya podemos comenzar a soñar, en tener más adelante, ¿por qué no?, unas bibliotecas, unos fondos bibliográficos que recuperen la memoria, no solamente los jesuitas, no solamente la iglesia, sino de tantos otros personajes. Acaba de comentar Leonardo, por ejemplo, Eugenio Espejo, ¿no?, que aparece, por ejemplo, cuando uno ve el tema jesuítico del siglo XVIII, se vislumbra la persona de Espejo, ¿no? Y cuando uno también lee a Espejo, aparecen los jesuitas, ¿no? Aparecen de lado y lado, ¿no? Ahora, es importante también caer en cuenta un dato que hace un momento lo topamos un poquito, diríamos, rápidamente, ¿no? Cuando uno lee, cuando uno investiga, cuando uno conoce la labor de Aguirre, la labor de Velasco, la labor del padre Milanesio, la labor de tantos otros, uno conoce un poco más la ciudad de Quito del siglo XVIII. Porque si hubo personas que escribieron sobre Quito, que analizaron Quito, predicaron en la ciudad de Quito, educaron a la ciudad de Quito, discutieron en la ciudad de Quito, lucharon por hacerla una ciudad más grande, fueron, creo yo, los jesuitas de aquellos días. Bueno, ahí curiosamente volvamos a Aguirre. Uno de los poemas polémicos de Aguirre es un poema satírico, que es El breve diseño de las ciudades de Guayaquil y Quito, que es un poema que de alguna manera generó una especie como de resistencia hacia Aguirre, porque si bien él nació en Daule, era guayaquileño y vivió en Quito, él amaba la ciudad de Quito, pero ese poema salió la vena satírica y hizo un gran elogio de Guayaquil y hizo una crítica feroz de Quito, del Quito de esa época, que curiosamente este texto que ha rescatado Iván, La hidra de muchas cabezas del padre Milanesio, es un texto que habla, como lo dice el subtítulo, de los enemigos y vicios capitales que destruyen la ciudad de Quito. Es decir, yo creo que el amor se manifiesta con la capacidad crítica también, porque si el amor va a ser solamente hacer elogios, no se va a mejorar lo que uno vive. Entonces, eso es lo que hace Aguirre. Y yo creo que es muy curioso además el papel, y aparte de la figura de Aguirre, lo que ha mencionado Iván, no solamente es que esos jesuitas,
no hay que olvidar que son los jesuitas, nuestros jesuitas actuales, contemporáneos, los que han creado el fondo más importante bibliográfico de este país, que es la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, que es, bueno, se llama Centro Cultural Aurelio Espinosa Polit, que además tiene un grave problema porque el gobierno ecuatoriano dejó de darle el presupuesto que habitualmente recibía, cuando es uno de los archivos fundamentales de este país. O sea, ese amor por el país lo continuaron llevando los jesuitas, y ahora con unos sacrificios tremendos, y van a dirigido la biblioteca, conoce desde adentro. Entonces ahí hay unas realidades que necesitamos concientizar. Yo soy de la idea de que no solamente el Estado tiene que apoyar, creo que tiene que apoyar la sociedad civil. Tiene que apoyar estos grandes trabajos que permitan esos fondos que están ahí cuidados, protegidos, porque son los que están mejor conservados. Está haciendo un gran trabajo también la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, pero esos archivos de los jesuitas es un campo de estudio que necesitan nuevas ediciones. Es importante esto aquí, no solamente es el trabajo de recuperarlos, no solamente es el trabajo, que ya es enorme, el trabajo de estudiarlos. Se necesitan colecciones nuevas que permitan acceder a estos textos a la sociedad civil, no solamente a los investigadores, sino que sean textos legibles, que acerquen a los lectores a esta obra enorme, ¿no? Leonardo, quisiera hacerte otra pregunta, pero antes le quiero pedir a Iván, ¿tienes a la mano algún pedazo de texto de Juan Bautista Aguirre que nos puedas leer? Búscalo, por favor. Y yo te pregunto, Leonardo, lo siguiente. Bueno, frente a este panorama de qué hacer para conocer más y avanzar en el conocimiento de Juan Bautista Aguirre, ¿cuál es el papel fundamental que piensa desarrollar? Algo nos dijiste al principio, nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, yo creo que hay algo importante que hay que comentarlo. O sea, porque esto no es una cuestión solamente de 2 o 3 investigadores, está en el imaginario contemporáneo del Ecuador. Mira, solamente te voy a dar esta referencia. En los últimos años han salido, en los últimos 5 años, han salido 3 novelas que hablan sobre los jesuitas y sobre la expulsión de los jesuitas. Que son, una es de un colega mío, buen amigo, el escritor Pablo Escandón, que se llama El Ángel y su Sombra, que publicó Saiz Barral, que es una novela que habla sobre este entorno de la expulsión de los jesuitas. Otra novela es la de Luis Miguel Campos, que se llama Requiem por el Reino, que habla también sobre la figura de Velasco, que habla sobre la figura de Aguirre, y hay una reciente que todavía no he leído de Salvador Izquierdo, que se llama Los expulsados del reino o la expulsión del reino. Es decir, fíjate tú, en un periodo de 5 años han salido 3 novelas. Es decir, es algo que está en el imaginario de nuestra cultura y que de alguna manera proyecta esto de aquí, ¿no? Entonces ahí tú encuentras esa dimensión de lo que tiene dentro, que va más allá únicamente de los investigadores, ¿no? Sí, así ha sido, ¿no? Y lo de Pablo Escandón es lo más reciente, ¿no? ¿Lo pedido? Sí, Iván? creo que tengo 2. Y si nos das un no solamente una. Pequeño, por sí, favor. La primera es la introducción a la física de Aguirre en la parte final, donde él dice lo siguiente, que es algo que recurrente también de la época, porque es como el deseo que tiene el maestro cuando inicia, por ejemplo, el curso, en este caso la física, puede ser también la filosofía, ¿no? Esos buenos deseos, es un discurso que el maestro dirige a sus alumnos. Dice así en la parte final de la introducción de la física, dice así Aguirre: una cosa me queda por pedirles, jóvenes distinguidísimos, que cuando hayan abarcado con su espíritu y recorrido con su mente el cielo, la tierra, los mares y la máquina del mundo, tan hermosa a la vista, tan grande en su mole, tan admirable en su artificio, formada de tantos orbes luminosos, agitada con tan misteriosos movimientos, ceñida de lazos tan estrechos, sujeta a leyes eternas e inmutables, amen de todo corazón al Hacedor, sapientísimo, a la par que poderoso, y le honren y le rindan gracias continuas, por haber dado a toda inteligencia
tan lúcida noticia de su nombre, con la visión del orden armonioso de tan maravillosas creaciones. Pues por su mandato se mueven los orbes celestes en su perenne rotación, recorren su órbita los astros, extiéndase el aire, agítense los vientos, mantiénese equilibrada la tierra, y con deleznable valla enfrénense los entumecidos oleajes del océano. Una visión universal. Esa parte me encanta, idioma, ¿no? Y el manejo del idioma, al mismo tiempo una visión universal de los estudios de estos jóvenes, ¿no? Y en una parte de capítulo de la filosofía que estamos ahora en ese trabajo de la traducción, él dice lo siguiente cuando termina, y se nota que ha sido un gran esfuerzo intelectual. Basta de las súmulas. En ellas, pues ¿por qué habría de negar lo manifiesto? Descubrirán muchas cosas infelizmente concebidas, mal inventadas e indigestement expuestas. Mas perdonen a su achacoso maestro, él, Aguirre. Carísimos discípulos, a mí en verdad me ha sobrevenido una muy duradera enfermedad del ánimo y de la cabeza, de suerte que casi he desfallecido en mi mente y mi razón. ¿Cómo pues podía ser posible que, siendo ignorante de mí mismo, aparezca bien conocedor de las cosas más profundas? Que todas estas cosas, con todo, sean cuales fueren, sean en todo caso para honor del óptimo Dios y de su Madre 1000 veces más hermosas, con cuyos auspicios, a partir de las súmulas o pequeña lógica, nos disponemos a avanzar hacia el gran peldaño. Cuídense. Es un reconocimiento de haber recibido un regalo, un don, que lo considero obviamente un don muy grande, ¿no? Que le ha exigido llegar o estar como en sus límites, ¿no? Hasta lo último entregarlo, ¿no? Porque él, cuando escribe la filosofía, él claramente expone que él tiene que ser crítico con lo anterior, recuperar lo que ha recibido de sus profesores de la Universidad San Gregorio, que también es algo muy bonito de esta filosofía que estamos trabajando, ¿no? Porque hay momentos en los cuales él habla de cuestiones concretas de la ciudad, de la universidad. Él nombra a Pedro José Melanesio, a un padre muy conocido, muy querido para él, el padre Pedro Rubio, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Magníficos estos textos, maravillosos, diría yo, y uno queda un poco picado de seguir leyendo, ¿no? Espero que tengamos la oportunidad a futuro por el trabajo de ustedes. Para ir cerrando, quisiera pedirles un pensamiento, Leonardo, Iván, sobre, este legado y el interés o la actitud que debería tener la sociedad en general, y sobre todo cada uno de ustedes, audiencia, y cada uno de nosotros a quien nos interesa estos campos, no solo de la historia, sino de la intelectualidad de nuestro país. Empecemos con Leonardo. Bueno, yo creo que hay que activar la curiosidad. Si tú te has quedado con curiosidad, todavía no conoces lo que pasó al final con Aguirre. No. Porque nosotros estamos hablando de manuscritos que sabemos dónde están, pero hay uno del que no sabemos dónde está. Él era un gran maestro, como bien ha señalado Iván, y ha leído unos párrafos estupendos que lo transmiten. Él, cuando es expulsado de Italia, reside un tiempo en Faenza, un tiempo en Ferrara, un tiempo en Roma, y termina muriendo en Tivoli. Ahora estamos celebrando los 240 años de su muerte. Los últimos 6 años de su vida vive en Tivoli. Yo estuve en Tivoli hace un mes. Y él enseñaba en el seminario del arzobispado de Tivoli, y se supone, lo que queda de un testimonio de un arcediano, que él estaba escribiendo un tratado que se llamaba Tratado Polémico Dogmático. No se sabe dónde está. En principio se supondría que debería estar en el archivo diocesano. Yo estuve esperando años, pero cuando fui, como estaban en obras, y los italianos son tan lentos para resolver las obras, tienen una burocracia espantosa, seguía cerrado. Estamos esperando a que se abra ese archivo para ver si hay alguna pista de ese manuscrito que no se sabe dónde está. Eran las últimas lecciones que él estaba escribiendo y que están perdidas. Entonces yo creo que hay que despertar esa curiosidad por saber qué ha ocurrido con estos textos.
necesitamos acercarnos y ver que ahí hay un valor enorme, que no es solamente una recuperación histórica para datar algo históricamente. Yo creo que al haberte señalado estas 3 novelas está mostrando que están diciéndole algo a nuestro país, que necesitamos llenar esas lagunas y entenderlo con un alcance comprensivo, es decir, no querer juzgarlo con nuestra mirada contemporánea, sino tratar de entender el contexto y lo que eso aporta. La palabra clave es curiosidad. E interés, diría yo también. Yo añado, gracias Ramiro, añado una palabra que es memoria. Es también recuperar la memoria completa de nuestro país. No tenerle miedo a alguien que de pronto por algún tema, por un prejuicio incluso, nos pueda de pronto no simpatizar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no conozco la persona de Eugenio Espejo, la conozco muy poco, sinceramente. Y ahora la conozco un tanto más gracias a los jesuitas, porque fue alumno de los jesuitas. Se graduó en la Universidad San Gregorio de los jesuitas. Y claro, ahora a mí también me entra la curiosidad, ¿no? ¿Quién es Eugenio Espejo, por ejemplo, no? Me cuenta hace pocas semanas Leonardo todo ese corpus impresionante de Espejo que quiero conocerlo hoy en día. Voy a lo siguiente, creo que nuestro país, el ecuatoriano, la ecuatoriana, tiene que atreverse a conocer su país. El país real, el país auténtico. El país, diríamos, de todos los colores, de todas las opiniones, de todas las experiencias, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que eso es lo que deberíamos realizar y lo que en 1929, ya lo dijo en su momento Leonardo, el padre Aurelio Espinosa Poli se atrevió en Cotocollao. Él puso a Montalvo junto a García Moreno, puso a García Moreno junto a Eloy Alfaro, puso a Sucre junto, yo no sé, a Flores, a Santander. Él le interesaba la memoria completa de Ecuador. Y hoy en día, gracias también a la persona de Aguirre, a la persona de Velasco y de tantos otros jesuitas, podemos tener ciertas pistas. Es lo que yo digo últimamente, ¿no? A mí me dan luces. Cuando leo este libro de la Hidra, las muchas cabezas Milanesio, él te describe su modo de verlo, de ver a una ciudad que él considera que está en una crisis terrible, ¿no? Que también en algún momento será bonito conversar ese trienio entre 1765 y 1767. Esos 3 años son decisivos para la ciudad de Quito. Y él justamente escribe en el medio, en 1766, este libro sobre la Hidra de las muchas cabezas. De tal manera que tenemos que atrevernos a recuperar la memoria. Obviamente hay que investigarla, obviamente hay que leerla, obviamente hay que apasionarse por ella, ¿no? Yo me apasiono cuando leo, es que te transporta a otro mundo, a un mundo que tuvo tantos problemas, pero es el mundo real en el cual nosotros hoy en día todavía nos asentamos. Son como los pilares de nuestra nacionalidad, de lo que somos hoy en día, ¿no? Que uno ve a los jesuitas, ve a la Iglesia Católica, ve a grandes pensadores, ve a gente del pueblo que luchaba también en su campo. Uno dice, sobre ellos estamos nosotros hoy en día cimentados y estamos intentando, ojalá, con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo y la colaboración mutua, seguir caminando y construyendo al menos una gran reflexión. Yo creo que es una gran tarea para que la gente vuelva a pensar sobre de dónde venimos y ojalá, ¿no?, hacia dónde debemos caminar. Bien, muchísimas gracias a Iván Lucero y a Leonardo Valencia, te cambié de nombre, disculpa, por habernos despertado esta curiosidad y este interés sobre Juan Bautista Aguirre. Y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por estar en este especial programa dedicado a diferentes facetas del pensamiento, la noticia también y la intelectualidad de nuestro país. Hasta una próxima oportunidad.